Eh, Podemos va abriendo nuestras Biblias en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 11. Gálatas 1, versículo 11. Si usted tiene un título en su Biblia, dice el ministerio de Pablo. El versículo 11 dice, mas os ruego, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no fui a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, aquí delante de Dios, y que no miento, después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en el otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos de nuevo a tu presencia. Padre, buscando tu dirección, buscando, Padre, que tu palabra nos edifica hoy, tu palabra nos exhorta, tu palabra, Padre, nos enseña. Y Padre, para que podamos ser el pueblo tuyo en medio de un mundo de oscuridad, luz en la oscuridad. Y Padre, queremos rogarte y darte gracias por el regreso de nuestra hermana Teresa, Padre, y te rogamos por los hermanos que están fuera hoy, están visitando otras partes, para que tú estés también guiándolos a cada uno. Padre, este te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, venimos en el libro de Hechos. No leímos en Hechos, pero venimos desde tiempos atrás hablando de
de Hechos. La iglesia primitiva, la iglesia que comenzó allá atrás, después de la crucifixión y la ascensión del Señor Jesucristo. Y hemos como mirado varias cosas sobre esta iglesia primitiva. Era una iglesia que comenzó el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2 habla de Pentecostés. El día que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes. Y el día en que 3,000 personas creyeron en Jesús y fueron bautizados. Hemos mirado que la iglesia primitiva, esa iglesia nueva, perseveraba unánimes. Había una unanimidad entre ellos y en la enseñanza. En la otra palabra por enseñanza es doctrina. Lo que creemos, doctrina, no tenemos que tener miedo de la palabra doctrina, hermanos. Yo recuerdo joven y había como un pensamiento que doctrina era mala, que la doctrina debería, pero hermanos, la doctrina nos une. La doctrina por sí nos une. Entonces, ellos perseveraban en la doctrina y esta creó unidad entre ellos. En la comunión, tú y yo, nosotros juntos, como familia, comunión, común unión, como quiere decir la palabra comunión. En inglés la palabra viene de dos palabras también. Viene de caballeros en el mismo buque. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en alta mar y tenemos un problema con el compañero? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a saltar a los tiburones o convertirnos en comida de tiburón? ¿O vamos a solucionar el problema con mi hermano? Pero ¿qué hacemos nosotros hoy día? No, es que yo no estoy de acuerdo con fulano, entonces yo me voy y busco otra iglesia. ¿Es lo que hacemos? Sería como los del alta mar que están buscando por otro buque para montar otro buque porque no quieren su compañero, ¿cierto? Entonces, interesante, ¿cierto? La comunión. La cena del Señor, acabamos de celebrar en esa mañana la cena del Señor y las oraciones. Unidos. No está hablando, aquí no habla tanto de la oración privada, habla de la oración colectiva. Perseveraban en la oración colectiva como iglesia. La oración privada es importante, pero también la oración colectiva como iglesia. Hermanos, animo a los hermanos. Yo sé que el martes en la noche nosotros no tenemos el local tan lleno. Entonces, no sé si algunos vienen invisibles. Tristemente, el hermano Tito solamente deja como unos 3 o 4 hiladas de sillas. Entonces, si usted viene invisible, usted tiene que sentarse en el suelo, ¿cierto? No, hermanos, nosotros podemos poner más sillas, tranquilos. Les animo. La iglesia crecía cada día. Me llamó la atención que según algunos escritores, la iglesia de Jerusalén pudiera haber sido,
pudiera haber llegado a la mitad de la población de Jerusalén en aquel tiempo. Porque Jerusalén era un pueblo de, como algunos dicen, entre 35 y 60,000 personas. Y casi la mitad, o pudiera haber llegado hasta la mitad de ellos, eran creyentes, habían creído en Jesús. Y la iglesia crecía. En capítulo 5 tenemos la entrada del pecado. Lamentablemente, el pecado, las costumbres y prácticas del mundo eventualmente encuentran su camino hacia la iglesia. No debe ser, ¿cierto? Pero tristemente eso es lo que pasa. La música, no estoy hablando en contra de la música, pero la música del momento, la inmoralidad. Dice Pablo que ni se debe nombrar, había en la iglesia de Corinto la inmoralidad que ni se debe nombrar entre nosotros como normal, pero había llegado hacia la iglesia. La moda, la actitud, las actitudes. Tristemente vivimos en un mundo donde todo el mundo habla lo que piensa, ¿cierto? Es que yo no tengo pelos en la lengua para decir, ay, estamos orgullosos, ¿cierto? Yo no tengo pelos en la lengua para decir. Y creemos que ese es como un virtud, pero no es un virtud, hermanos, es una desgracia al Señor. Las actitudes, los razonamientos. Traemos los razonamientos del mundo, las filosofías del mundo y queremos montarlos en la iglesia. Pero esa es la iglesia de Dios, ¿cierto? Casa de Dios. ¿Qué dice en Colosenses? Colosenses no. ¿Sí? Colosenses. Columna y baluarte de la verdad. Primer Timoteo. Sí, primer Timoteo 3. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia, nosotros como iglesia debemos sostener la doctrina. Como estas columnas aquí sostiene el techo. Nosotros tenemos que guardar la verdad, sostener la verdad, sustentar la verdad en nosotros. Capítulo 6 encontramos que la murmuración entró en la iglesia, pero gracias al Señor aquí no tenemos murmuración, ¿cierto? Nunca. Hermanos, la murmuración llegó a la iglesia en capítulo 6. De pronto, un año y medio después del principio de la iglesia, entró la murmuración, el descontento en la iglesia. Y en capítulo 7 y 8 hemos visto que la persecución por causa de Cristo y el Evangelio. El primer mártir a Esteban, ¿cierto? La persecución de la iglesia. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta capítulo 8. Pero en medio de esto, medio de todo eso, ¿qué hacía la iglesia? Crecía. ¿Sí? Crecía. Cada día crecía y crecía. Y extendía a otras partes del mundo. Hoy vamos a estar pensando en
en capítulo 9 hasta capítulo 12, pero no hemos leído y no vamos a leer. Esa es tarea suya en la casa para leer capítulos 9, 10, 11 y 12. Pero el texto que tuvimos fue en Gálatas, donde Pablo habla de su vida pasada y su vida siendo creyente. El libro de Hechos, como hemos hablado, es un libro histórico. Es una historia del comienzo de la iglesia, pero a la vez, hermanos, es doctrina. Yo hace años, yo pensaba, porque algunos decían que Hechos no era doctrina, pero cada vez que leo, que pienso en Hechos es doctrina. Es historia, pero la doctrina está. La doctrina de la iglesia está en el libro de Hechos. Y en lo que estamos pensando hoy, vemos el poder del evangelio. Y yo quiero pensar en esa mañana, que nuestra mente va a tener, que tengamos en nuestra mente, que salimos de ese lugar en esa mañana sabiendo que el evangelio tiene poder. El evangelio tiene poder. Y vamos a ver en Hechos la evidencia de ese poder. En capítulos 7 y 8 encontramos la entrada de un nuevo personaje. En los capítulos antes hemos visto a los Pedro y a diferentes de los apóstoles nombrados, pero en capítulo 7 tenemos la primera mención de un muchacho, y que es un muchacho que no fue tan bueno. Nos dice en versículo 58, después de hablar de la muerte de Esteban, nos dice, y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y en capítulo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Entonces tenemos la introducción de un nuevo personaje, pero no era creyente. Lo presenta como un opositor. Guardaba la ropa, consentía. La palabra consentía ahí puede significar se complació. Él se complació por la muerte de Esteban. Él estaba gozoso de la muerte de Esteban. Me hizo recordar de los judíos en aquel tiempo cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Y ellos dijeron el día de del arresto de la audiencia del Señor Jesucristo, ellos dicen, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Y esta era la ley que vivía Saulo, que después se llama Pablo. Para él, ese Esteban tenía que morir. Porque tenemos una ley. En Filipenses 3:6 dice, en cuanto a celo, Pablo hablando de sí mismo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él creía todo esto, él era
nadie podía juzgarle de no estar guardando las leyes que ellos, los judíos, practicaban. De gran orgullo para él ser perseguidor de la iglesia. Era de orgullo para él ser perseguidor de la iglesia. Hechos 9 marca una división, un evento que dejará su huella en la historia de la iglesia. La conversión de un religioso, fanático, uno sin misericordia y violento. Ese era Pablo. Nosotros, si en Tuluá hoy día tuvimos un hombre así que andaba buscando, ¿tendríamos miedo, temor? Yo sí. ¿Cierto? Y Lucas en Hechos nos narra la historia de un hombre que asolaba. Entraba a casas, sacaba a la gente, arrastraba a la gente y los llevaban a las cárceles. Ese es el tipo de persona que era Saulo. Su propio testimonio, él nos dice en Hechos 22, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad de Jerusalén. Él era del norte de Jerusalén, de Tarso, pero él vivía en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, el más famoso de los religiosos, los estudiosos de aquel tiempo, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, esos que decían, crucifícale. Tenemos una ley y por esa ley el Cristo, el Jesús, debe morir. Y ese era el apóstol Pablo. Y él dice, celoso de Dios, y como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo ese camino hacia la muerte. Capítulo 9, versículo 1 dice, respirando amenazas y muerte. Prendió y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuvieran allí, para que fuesen castigados por su fe en Jesús. Este era el apóstol Pablo, este era Saulo. Y él dice en versículo capítulo 26, hablando otra vez de sí mismo, él dice que había creído mi deber hacer eso en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Él creía que era su deber. Y él dice, yo encerré en cárceles y había recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, ¿qué hizo él? Yo di mi voto. Yo estuve ahí, sí, hágale. Castigándolos, dice él en versículo 11. Los forzaba a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí a otras ciudades. Pero en capítulo 9 tenemos un alto. La conversión, su conversión. Ese hombre que era así, ya algo pasa en su vida. El poder del evangelio se evidencia
en la vida de un hombre tan encerrado, tan terco, ¿cierto? Tan violento. Y tenemos su encuentro con Jesús. ¿Qué historia? ¿Qué historia para animar a la iglesia? Aquel que nos perseguía, decían en Gálatas, ahora predica la fe. Ese Jesús que él perseguía, esos creyentes que él perseguía. Pero ahora él cambia y está predicando la misma fe. Pablo decía después en Romanos capítulo 1, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Yo pensando, estudiando, pensando, imaginando, ¿cómo sería el apóstol Pablo cantando este himno? Qué bella historia de su excelsa gloria. Bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Qué gran misterio, tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. ¿Usted puede imaginar Pablo cantando esas palabras con gozo? Un hombre cambiado y todos los otros himnos que cantamos hoy día. ¿Usted puede imaginar Pablo cantando esos himnos? Un hombre cambiado. Un hombre que fue levantado por el evangelio del Señor Jesucristo. Por el poder del evangelio. Hechos nos enseña que no hay nadie que no puede ser salvo. No hay nadie que no puede ser salvo. Entonces, ¿por qué todos no son salvos? Algunos nos dicen que es porque Dios escogió a algunos de nosotros para ser salvos y otros no. Pero yo estoy seguro del libro de Hechos que no hay persona que no puede ser salva. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. La razón por la cual un hombre no es salvo es porque se niega a creer. Si hay alguien aquí en esta mañana que no es salvo, usted no es salvo porque no quiere ser salvo. Usted no quiere creer. Usted no está aceptando el plan de Dios para su vida. Usted no está aceptando que cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, murió por sus pecados. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Usted puede ser salvo hoy. Acepta a Jesús y serás salvo. Creyeres en tu corazón, como dice en Romanos capítulo 10:9, y serás salvo. Eso es lo que dice la Escritura. No es creer sobre Jesús. No es decir, sí, yo creo que Jesús existía, que yo sé que Jesús
pero tenemos que pasarlo de acá a la cabeza al corazón. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Pedro, en su encuentro con Cornelio, un gentil, Pedro siendo un judío celoso, y Cornelio y Pedro dice, y nos mandó que predicase al pueblo y testificásemos de que Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. El hermano Hermes nos llevó al Antiguo Testamento por la mañana, hablando del Señor Jesucristo, apuntándonos a Él. Y después lo presentó a Jesús como Él que Dios había enviado. Y este es lo que los profetas, es lo que está diciendo Pedro aquí a Cornelio. Dice, y todos los profetas de esta dan testimonio, todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. En Jesús hay salvación. Y ese es el mensaje que ellos en la iglesia primitiva enseñó. Ese es el mensaje que los apóstoles en aquel momento enseñó. Ese es el mensaje que llegó a Pablo, que Jesús, el que él había perseguido, en este hay salvación. Jesús, varón aprobado por Dios, dice Pedro en capítulo 2 de Hechos, y versículo 22. Dios le ha hecho Señor y Cristo, nos dice en versículo 26 de capítulo 2. Ese es el que debemos hablar hoy día. Yo recuerdo cuando niño, de mis recuerdos de la iglesia donde congregábamos en Australia, una iglesia pequeña, y cuando uno atrás del púlpito en la pared había un cuadro ahí de vidrio y tenía las palabras: predicamos a Cristo crucificado. Y cada vez que entré a esa iglesia, uno sentado ahí en la iglesia, veía esas palabras: predicamos a Cristo crucificado. Ustedes hoy tienen Jesús, es el Señor. Y este es quien nosotros predicamos hoy, crucificado por nuestros pecados, para nuestra salvación. Aprobado por Dios. En el discipulado por la mañana hablamos que el Señor Jesucristo es Dios, pero también hombre. Y aquí le dice el apóstol Pedro: varón, Jesús, varón aprobado por Dios. En Jesús hay perdón de pecados, salvación, vida eterna. Esa es doctrina, hermanos. Ese es lo que debemos creer. ¿Creemos eso? Que hay salvación en Jesús, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesús. No está en esa congregación. Si usted entró aquí buscando salvación hoy en nosotros,
quiero decirte que está equivocado, pero queremos dirigirte a la persona que te puede salvar. Es Jesús. Es Jesús. No hay otro. Lo único que nosotros podemos decir, como hablamos el viernes en la noche, que antes yo sé que yo era ciego y ahora veo por el Señor Jesucristo, porque Él me salvó. Todos pueden ser salvos porque Dios desea, el Señor desea. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Pedro dice, Pablo dice, que el deseo del Señor es que todos sean salvos. Entonces, ¿por qué usted hoy no es salvo? Si hay alguien aquí que no es salvo. ¿Por qué usted no es salvo? Pregúntase. Es porque no has querido creer. Sí, de pronto tiene miedo, tiene cosas, pero le animo hoy. Necesitas a Jesús. Hay poder en el Evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual queriendo que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él murió en la cruz del Calvario. ¿Por quiénes? Por todos, por usted. Él murió por todos. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes. Entonces usted está diciendo, no soy pecador en esta mañana. Dice la Escritura que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor Jesucristo vino a salvar a todos. Un sinvergüenza religioso, fanático, fue salvo y llegó a ser uno de los hombres más utilizados por el Señor en el primer siglo. ¿Se llama? Saulo. Saulo de Tarso. El Evangelio de Jesús sigue siendo el único mensaje para salvación hoy. Sigue siendo el único mensaje para salvación hoy. Dicen que es anticuado. Dicen que es grotesco. Muerte, sangre, violencia. Nosotros vivimos en un mundo diferente hoy. Somos más civilizados. Y no le gusta el mensaje del Evangelio porque habla de sangre, de muerte, de pecado, porque nosotros somos más grandes que esto hoy día. Pero ese es el único mensaje que te salva hoy. Es el único mensaje en que hay poder. Me hizo pensar
cuando pensando en eso. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Los hombres. Pero nosotros hoy día, como Pilato, queremos lavar las manos nuestras para decir que nosotros no somos como ellos. Nosotros ya somos más civilizados. Ya tenemos una mente diferente. Pero tenemos una mente diferente. Usted solamente tiene que prender el radio, prender el televisor, prender abre el Facebook. ¿Y qué vemos todos los días? Sangre, violencia, muerte. ¿El hombre ha cambiado? No. Yo estoy seguro que si el Señor Jesucristo volviera hoy y camina en la tierra, lo matarían de nuevo. Lo rechazarían igual. Pero nosotros sabemos que Él no viene la próxima vez, no viene para morir por el pecado, sino para recibir los que han creído en Él. Los que le esperan, dice en Hebreos 9, 28, ¿cierto? Hay poder sin igual, poder, por la sangre que Él vertió. ¿Creemos eso? ¿Estamos seguros de eso? Que por la sangre de su Señor Jesucristo, Él nos limpia de todo pecado. La iglesia primitiva predicó a Cristo crucificado y como resultado se convirtió Saulo, un opositor de Jesús y su evangelio. ¿Usted cree que el Señor puede salvar a los opositores hoy día? Volví a Gálatas 1:22, dice, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decía, aquel que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué hicieron el pueblo? Glorificaban a Dios. Hermanos, nosotros podemos, de la iglesia primitiva, podemos tomar ánimo y saber que el evangelio es el mismo hoy como ayer. El evangelio sigue salvando almas, sigue cambiando vidas. Este mismo mensaje es poderoso para salvar a los que creen en Jesús. Si usted quiere experimentar del poder del evangelio en este día, cree de corazón que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados y serás salvo. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Creemos esto como iglesia? Padre, en esta mañana hemos visto el poder del Evangelio. El Evangelio predicado, Padre, por los apóstoles. El Evangelio, Padre, que Padre cambió
el mundo de aquel tiempo. Y Padre, sigue siendo el único mensaje para salvación para nosotros hoy. Y Padre, en esta mañana queremos dirigir a cada persona que todavía no ha tomado una decisión para creer en Jesús. Que Padre, que en ese momento tu Espíritu Santo esté obrando, esté convenciéndolos de pecado, de juicio y de justicia. Padre, en Jesús hay salvación. No en el local bíblico. No en tal predicador o tal otro. Sino en Jesús. Padre, queremos rogarte para que tú estés guiando en la tarde, pero también trayendo, Padre, a los que necesitan ese mensaje en esta noche. El mensaje de salvación, de vida eterna. Para que tú estés, Padre, preparando los corazones, la tierra para recibir la semilla de la palabra, Padre. Para que esa palabra no caiga sobre el camino, sino para que se caiga en tierra fértil, donde trae fruto de arrepentimiento, de salvación. Padre, queremos rogarte por los hermanos que no están con nosotros hoy, para los que son de visita, y Padre, para nuestros hermanos en Bugla Grande que están reunidos hoy, por nuestros hermanos en Neiva, y también, Padre, por los hermanos de Buga que próximo empiezan a reunirse en la ciudad de Buga. Padre, eso te pedimos, dándote gracia, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, para dar un pequeño anuncio, los